Bien, vamos a comenzar, vamos a continuar. Bien, ya hemos visto los paradigmas, el interés, la ontología. Estamos en la relación sujeto-objeto. Ya, estábamos aquí. Estábamos en que para el paradigma de la complejidad, la realidad es sistémica, la realidad está organizada en función de sistemas. Es solo gramática porque todas las partes están contenidas en el todo y el todo también está contenido en las partes. Les puse el ejemplo de un arbolito, ¿no? Si arrancamos una rama de un arbolito, entonces ese arbolito, esa rama es muy parecido al arbolito. Y eso significa que el arbolito está en la rama, pero la rama también es parte del arbolito. La rama con las hojas. Y eso pasa en todo, ¿no? No es como si dijéramos, la sociedad boliviana es un todo y tenemos ahí al boliviano, a una persona de nacionalidad boliviana, pero en esta persona de nacionalidad boliviana está además todo lo que es ser un boliviano. Ahí está en su subjetividad, contenida la bolivianidad. O sea, todas las partes van a no solo estar en el todo, sino que el todo también se va a relacionar con las partes. Y va a estar presente en las partes, compenetrada. El otro elemento es que la realidad es retroactiva. La realidad nunca tiene un avance lineal, un avance, podríamos decir, cíclico, de principio a fin. Algunos utilizan el término teleológico para decir que las cosas van de un principio a un fin, como considera la religión, por ejemplo, sino que considera que la realidad es retroactiva. Es decir, que la realidad puede volver atrás, los fenómenos pueden repetirse, que puede volver a suceder un conjunto de eventos que podríamos pensar que ya no sucederían más. La complejidad impone no solo un avance, una evolución, sino también al mismo tiempo puede suponer una involución. Y por último, plantea que la realidad es recursiva, ¿no? Es decir, que la realidad es fractal, la realidad se fragmenta y cada fragmento nos da las claves para la comprensión del todo complejo. Entonces, podemos conocer al todo a partir de estudiar solamente la parte. O aunque no podemos conocer el todo en su totalidad, simplemente podríamos aproximarnos a muchos elementos del todo a partir solamente de conocer la parte. Pero como se pueden fijar, cada uno de estos autores en realidad tiene una visión completamente distinta. Cada uno de estos paradigmas tiene una visión completamente distinta acerca de lo que entienden por realidad. Para unos la realidad es objetiva, para otros la realidad es subjetiva construida, para unos la realidad es construida holística y para otros la realidad es sistemática, es hologramática, es retroactiva y es recursiva. Entonces, esto es importante porque la forma en cómo entienden la realidad les va a imponer la forma en cómo van a conocer la realidad. O sea, en resumen, los métodos de investigación van a estar definidos de antemano por cómo entiendes la realidad. Porque si tú ves la realidad, por ejemplo, como una realidad, eh, a ver, para ponerse un ejemplo burdo, si vemos la realidad como un cerro empinado que tenemos que subir, entonces tenemos que munirnos de las herramientas para poder escalar ese cerro y conocerlo. Pero si nosotros vemos la realidad como una planicie, de nada nos van a servir esos instrumentos para escalar. Entonces, en realidad va a terminar siendo un estorbo. Y cada realidad va a imponer en realidad la metodología de cómo se debe aproximarse a dicha realidad. Pues la forma en cómo se aproxima a la realidad el investigador está básicamente definida por la forma en cómo ese investigador entiende la realidad. ¿Se entiende esa parte, chicos? Eso es muy importante. Puede volver a repetir, por favor, dice, no lo entendí muy bien. Ya, muy bien, gracias. O sea,
El cómo tú entiendes la realidad define el cómo vas a conocer esa realidad. Pues para eso les he puesto un ejemplo bastante sencillito. A ver, si yo me imagino, hacer un ejemplo así bien burdo, bien llano, pero si yo me imagino que la realidad es como una especie de cerro empinado, o sea, un cerro de mucha altura y además muy inclinado, ¿qué necesito para conocer ese cerro? Necesita tener maneras para poder escalar, conocer un poco eh, supervivencia, supongo, dicen. Claro, necesitamos eh, picos, necesitamos cuerdas, necesitamos zapatos, necesitamos medidas de seguridad, porque esa realidad nos exige eso. Pero si la realidad es una planicie, esos zapatos de seguridad, esos equipos de seguridad, cuerdas, ¿nos van a servir para conocer esa realidad que es una planicie? No. No, no ve, porque en esa realidad vamos a poder corretear y vamos a necesitar de otras cosas. Entonces, más bien esos recursos se van a convertir en un estorbo para quien quiere conocer esa realidad que es una planicie. Entonces, no le va a servir. Entonces, lo mismo pasa aquí en los paradigmas de la investigación. Por ejemplo, si yo considero que la realidad es objetiva, está dada, es una realidad que solamente puedo aprenderla a partir de la observación, de la medición, entonces mis métodos más adecuados van a ser la observación, la encuesta, la cuantificación de las variables de esa realidad, porque solo así me voy a poder aproximar a esa realidad que no depende de mí. Pero si la realidad es construida, como dice el naturalismo, si es holística, si depende del punto de vista del otro, entonces ahí no voy a necesitar las encuestas. ¿De qué me va a servir una encuesta? Ahí lo que voy a, ¿y de qué me va a servir hacer observación? No, yo necesito conocer desde dentro el punto de vista de los otros. O sea, puedo hacer observación participante, puedo hacer grupo focal, puedo hacer entrevista en profundidad. O sea, mis métodos, mis técnicas van a ser completamente diferentes en cada paradigma. Y eso es lo que tienen que entender, porque de eso va a definir de que su proyecto tenga coherencia en el diseño metodológico. Porque van a ver de qué paradigma, de qué enfoque están partiendo y sobre la base de eso los tutores van a revisar su proyecto. Si ustedes han seguido con la línea secuencial que traza cada uno de los paradigmas para conocer la realidad. Ya supongo que ahí se ha entendido bastante bien, ¿verdad? Sí, dice, gracias. Muy bien. El otro elemento que tenemos que ver es la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, el objeto de conocimiento. Los naturalistas cuestionan esta idea y dicen, no solamente es objeto, en realidad lo que conocemos son sujetos, y además cuando conocemos, por ejemplo, cuando conocemos a los clientes o hacemos investigación del consumidor, no estamos conociendo objetos, estamos conociendo sujetos pensantes, ¿no ve? Seres pensantes que toman decisiones y que por lo tanto nos interesa saber cómo toman esas decisiones, en función de qué toman dichas decisiones. Entonces, el naturalismo dice, no hablamos nosotros de objeto, sino hablamos de sujeto de conocimiento. O sea, en esta relación de sujeto-objeto, para el naturalismo, las relaciones de un sujeto con otro sujeto que es consciente, con otro sujeto que es de conocimiento, y además que el sujeto que investiga está comprendido en el mundo de esos sujetos a los que investiga, porque tampoco es un extraterrestre que baja desde el cielo a hacer investigación, ¿no ve? Por lo general es parte de esa realidad. Si ustedes quieren hacer un plan de marketing para incrementar ventas, no sé, de cualquier producto en Cochabamba, ustedes son parte de la realidad cochabambina, entonces tampoco pueden ser ustedes, tampoco ustedes pueden separarse de esa realidad y decir, ahora voy a conocer esta realidad en forma objetiva. A eso se refiere el naturalismo cuando critica esto de sujeto-objeto. Pero para el positivismo, como la realidad es objetiva
y la realidad existe independientemente de la voluntad de los seres humanos, de los sujetos que buscan conocer esta realidad. Entonces, el investigador debe tratar de conocer lo más fidedignamente posible dicha realidad, sin que interfieran sus prejuicios, sin que interfieran sus prenociones, sus ideologías, sin que interfiera su subjetividad, sus emociones. Básicamente, el paradigma positivista lo que declara es una muerte emocional, valorativa, ética entre el sujeto que investiga y el objeto de investigación. Solamente así, plantea el positivismo, es posible construir un conocimiento independiente, neutral y libre de valores. Por lo tanto, al ser el conocimiento neutral, va a poder tener la autoridad de aplicarse universalmente. Pero esto es duramente cuestionado, ¿no? Ya les he explicado que esto se ha cuestionado ampliamente en la anterior clase, como corrientes, por ejemplo, anarquistas, corrientes feministas, ecofeministas, cuestionan la idea de que el conocimiento es independiente, cuando en realidad el conocimiento se ha constituido en un instrumento de dominación del hombre sobre la naturaleza que ha ocasionado la crisis climática actual, pero además como un instrumento de dominación del hombre sobre el hombre, que implica todo el conjunto de desigualdades sociales, económicas, políticas, ideológicas, étnicas y de género que actualmente existen en la sociedad actual. O sea, le dicen al positivismo, prácticamente le dicen en su cara eh, que dice cosas que no son ciertas, ¿no? Que está postulando ideales que básicamente se han demostrado en la práctica no cumplen su propósito. En cambio, para el naturalismo existe una relación entre el sujeto y el objeto de investigación, al cual, reitero, no le conoce con el nombre de objeto de investigación, sino con el nombre de sujeto de conocimiento. Entonces, hay una interrelación entre quien investiga y las personas con quien investiga. Esta interrelación está mediada por valores, está mediada por compromisos, está mediada por afectos. Max Weber, por ejemplo, llegaba a postular el hecho que desde el momento en que elegimos un tema de investigación es porque guardamos una cercanía, un cierto tipo de relación con ese tema de investigación. Investigamos sobre aquello con lo que tenemos afinidad. Entonces, muy pocas veces o casi nunca se investiga aquello de lo que no se sabe nada o aquello con lo que no tenemos ningún tipo de relación. Entonces, siempre vamos a investigar algo que desde nuestro punto de vista es importante. Entonces, Max Weber dice, desde ese momento, los valores están jugando un papel central en la selección y en la definición de la investigación. Así que esto de la neutralidad que se lo crean los positivistas, porque desde nuestra perspectiva, todos esos elementos juegan un rol importante. Otros autores, fenomenólogos como Alfred Schultz, más actuales, plantean que esta interrelación y el juego que estos valores, que estas emociones, afectos, prejuicios, el rol que estos prejuicios juegan en la investigación, deben ser ampliamente reflexionados en la investigación misma, para tratar de ser conscientes de cómo están influyendo en nuestro enfoque y en nuestra investigación. O sea, plantean una especie de metaanálisis, ¿no? Sobre estos factores ideológicos, sobre estas cargas valorativas que pueden llegar a otorgarle un sesgo a la investigación. Desde la perspectiva sociocrítica, esta sí que rompe con la perspectiva positivista y naturalista. El sujeto de conocimiento es parte del sujeto que se quiere conocer.
O sea, quien investiga es parte del sujeto de conocimiento y la relación entre ambos no puede ser sino una relación marcada por el compromiso de cambio y de transformación. O sea, desde la perspectiva marxista, solo vale la pena conocer si vamos a cambiar y transformar la realidad de injusticia de los grupos humanos a los que buscamos conocer. Desde la perspectiva marxista nunca vamos a producir un conocimiento para los ricos, un conocimiento para los empresarios, para los capitalistas, para las corporaciones. Más bien desde el paradigma sociocrítico, el interés de conocimiento es conocer a profundidad y a cabalidad el funcionamiento del sistema capitalista para derrocarlo. Por lo tanto, el paradigma sociocrítico se convierte en una propuesta científica altamente transformadora y revolucionaria. Y además que para nada mitiga la importancia de la política en el hecho mismo de conocer. El conocer es el principal acto político que hace el hombre para establecer un sistema de verdades que legitimen la dominación de unos grupos humanos frente a otros, dice Marx. Por eso, si conoces y no transformas, entonces simplemente estás produciendo conocimiento funcional. Pero si conoces y transformas, ahí la cosa es muy diferente, dice Marx. Ahí está siendo un revolucionario. La teoría de la complejidad, ¿qué nos dice? Nos dice que la acción o la práctica del investigador y el conocimiento no se pueden disociar, son indisociables. O sea, no podemos separar al sujeto del objeto. El sujeto del objeto son indisociables y la práctica, la acción que realiza el sujeto influye sobre el objeto de conocimiento. Y al igual que en algunos teóricos del naturalismo, en la teoría de la complejidad se sostiene que es importante hacer una reflexión, es un paradigma altamente reflexivo, sobre el papel que juegan estas cargas ideológicas, subjetivas, emocionales, afectivas, que pueden haber en los investigadores. Pero lo que nunca va a plantear este paradigma es que esas cargas valorativas, como por ejemplo plantea el positivismo, deben desecharse, no deben ser tomadas en cuenta. Por lo tanto, para el paradigma positivista, lo importante es, o el propósito es, generar conocimientos libres de contexto, ¿no? Entonces, generar una ley, por ejemplo, una ley económica, permite que esa ley económica sea aplicada para entender cualquier sistema económico de las mismas características. Por decir, la ley de la acumulación de la ganancia en el capitalismo es una ley que podemos aplicar tanto en la sociedad boliviana como en la sociedad norteamericana. Pero ese es un ejemplo de cómo esa ley ya está libre de contexto, ya es un conocimiento generalizado. Como la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad es la misma en China y en Bolivia y en cualquier parte del mundo. Entonces ese conocimiento ya está liberado de contexto, ya es un conocimiento universal. En el naturalismo, el propósito, en cambio, es trabajar a partir de hipótesis de trabajo en un contexto dado. Las hipótesis surgen del contexto mismo y se van confirmando, se van validando a medida que el investigador va obteniendo datos e información que refuercen esas hipótesis. En realidad, la forma de construir teorías es a partir de realizarla con hipótesis de trabajo en contextos dados. El conocimiento científico se construye en forma inductiva, aunque ya cuando hay cierto grado de acumulación del conocimiento, ya es posible conocer también la realidad en forma deductiva. ¿Qué es lo que ha hecho el positivismo? El positivismo aplica la deducción para que a partir de grandes modelos teóricos podamos aterrizar en la explicación de cualquier realidad, desde esos modelos teóricos. Pero en el naturalismo es a la inversa. Primero conocemos los casos y a partir de la revisión exigua de varios casos, formulamos y construimos hipótesis que si se validan,
llegan a constituirse en teorías. Y a partir de ahí ya puede realizarse deducciones. El otro propósito en el paradigma sociocrítico tiene que ver con que la realidad se conoce solo en cuanto se transforma. Este es el paradigma del cambio y de la transformación social. Es el paradigma que postula la idea de que conocer es un acto subversivo, es un acto de revolución social, es un acto de trastocamiento del orden social y de los poderes que quieren que nada cambie en la sociedad. Que a ustedes les debe levantar un poco de urticaria, ¿no? Porque ustedes van a ser, pues, hijitos del capitalismo. Y este paradigma lo que básicamente quiere es derribar el capitalismo y cualquier sistema de opresión y dominación. Pero bueno, ese ya es otro debate. Desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, el propósito es construir un conocimiento multidimensional. Un conocimiento que desde distintos campos disciplinarios pueda darnos una visión bastante integrada, pero al mismo tiempo compleja y sí, compleja de la realidad o de lo que queremos investigar. Las universidades no han trabajado mucho, ¿no? en el conocimiento multidimensional. Un poco se hace algo de investigación en la San Simón, de investigaciones multidimensionales, ¿no? Que reúnen equipos de investigador de diferentes áreas. Pero, por ejemplo, en universidades como UNICEN hay muy poco de eso, ¿no? Por decirles un diálogo entre carrera de psicología y carrera de marketing. Y hacer mm, una investigación interdisciplinaria a partir de la integración de de ambos campos de conocimiento. Pues no hay. Por lo tanto, hay muy poco desarrollo acerca de la teoría de la complejidad y tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras, ¿no? Porque la teoría de la complejidad o el paradigma de la complejidad es un paradigma emergente. Vamos a continuar ahora y vamos a hablar acerca de cómo conciben la explicación o la causalidad los paradigmas, cuál es la axiología de estos paradigmas, o sea, qué papel juegan los valores, la dimensión de estudio de estos paradigmas y sus fundamentos. Esto es un poco más sencillo. Para el positivismo, la explicación básicamente tiene que ver con el esclarecimiento de las relaciones de causa y efecto. El positivismo es un paradigma que postula que la explicación está fundamentalmente asentado o asentada en la causalidad y en la determinación de dicha causalidad. Por eso es un tipo de paradigma que busca establecer las relaciones causales entre variables y por lo general busca que haya una variable independiente que se constituya en causa y una variable dependiente que se constituya en efecto. De este modo, lo que hace es constatar el grado de causalidad que tiene una variable sobre otra y a partir de ello construir una explicación que permita revelar una regularidad existente en la realidad, una ley, y si no es ley, mínimamente una regularidad, o sea, algo que se repite constantemente. Para el naturalismo no existe tanto una explicación causal, o sea, la causalidad no involucra el relacionamiento de variables, ni medición de los grados de correlación entre dichas variables o de causalidad entre las variables. Para el naturalismo, en realidad, lo que importa es la interacción de los factores, cómo los factores interactúan y a partir de esa interacción construyen realidades. Entonces, vamos a tener una explicación que va a partir siempre de tópicos, de imaginarios, de percepciones, que se van a resumir en categorías, pero que no van a establecer un grado de causalidad, sino que van a establecer un grado de interacción o de relación entre estos factores. En el marxismo la cosa es un poco más compleja porque el marxismo postula que en realidad no hay una sola causa, que no podríamos hacer una investigación ni siquiera multicausal o multivariable, como plantearía el positivismo frente a esta crítica, sino que para el marxismo la realidad o cualquier elemento que queramos conocer es una síntesis de múltiples determinaciones. ¿Qué quiere decir esto?
que básicamente todos los factores de una realidad o los componentes o elementos de una realidad están concatenados entre sí y producen estructuralmente un resultado que es la síntesis de todas esas articulaciones. O sea, conocer desde el marxismo es un hecho absolutamente complejísimo, ¿no? Y desde la teoría de la complejidad, que se sale un poco de, ¿cómo podemos decir? Que se sale un poco no de foco, se sale un poco del esquema de respuesta de los anteriores paradigmas, plantea que la explicación para el paradigma complejo tiene que ver básicamente con lograr la incertidumbre en sistemas ricamente organizados. O sea, ¿qué busca la complejidad en términos de explicación causalidad? En los sistemas ricamente organizados, como por ejemplo un sistema económico, un sistema político, un sistema social, etcétera, etcétera, la complejidad busca rastrear a partir de la investigación posibles huecos, vacíos, abismos, incertidumbres en esos sistemas. ¿Para qué? Para que a partir de ellos puedan explicar los sistemas en sí mismos. En lo que se refiere a la axiología es el estudio de los valores, ¿no? Los valores como compromiso, solidaridad, libertad, igualdad, etcétera, etcétera. El papel de los valores para el positivismo no tiene ningún sentido en la investigación. La investigación positivista es libre de valores. O sea, no debe haber relacionamiento valorativo entre el investigador y su objeto de estudio. Por decirles, si debo estudiar la pobreza, la voy a estudiar tal cual es. Ahora, si los pobres están muriendo de hambre, si hay niños que están en desnutrición, bueno, eso no es algo que deba importarle al investigador. El investigador debe tratar de explicar tal y como es esa realidad y no como debería ser. Entonces los valores no juegan ningún papel ahí. Es una relación mucho más fría, mucho más objetiva. En el naturalismo, en cambio, los valores están dados, influyen en toda la investigación. Influyen desde el momento mismo, como hemos visto hace un momento atrás, influyen en la selección misma del tema de investigación, influyen en todo lo que vamos a enfocar al momento de investigar. Y para el paradigma sociocrítico, los valores están dados, debemos reflexionar acerca del papel de estos valores, pero lo que sí debemos hacer al momento de conocer la realidad es una severa crítica de la ideología. La ideología para el marxismo se constituye en una falsa conciencia que solamente busca generar la obediencia a un sistema de dominación. Entonces la ideología es un sistema de ideas y creencias que busca legitimar un régimen de dominación. Entonces Marx dice, para no producir un conocimiento que sea un conocimiento funcional al poder, debemos realizar una severa y amplia crítica de la ideología al momento de conocer. Y en el paradigma de la complejidad, la axiología tiene que ver básicamente con la responsabilidad, ¿no? El investigador es responsable de sus acciones, es responsable del conocimiento, o los investigadores son responsables de los conocimientos que están construyendo. Pero esta construcción de conocimientos de ninguna manera debe tener finalidades despóticas, finalidades autoritarias, sino debe tener finalidades democráticas y participativas. O sea, al nivel de la relación o el papel de los valores, Edgar Morin, del paradigma de la complejidad, reconoce la importancia de valores políticos para que el conocimiento no caiga en manos equivocadas, cosa que me parece correcto. El paradigma positivista es hipotético-deductivo, construye hipótesis y a partir de la deducción las va confirmando. El paradigma naturalista es interpretativo porque básicamente busca conocer y comprender la realidad desde el punto de vista de los otros. También se lo conoce como paradigma naturalista o cualitativo, ¿no? El paradigma sociocrítico tiene una dimensión, básicamente tiene que ver con la crítica de la sociedad, con la crítica de los regímenes de poder,
Y el paradigma de la complejidad tiene una dimensión muy importante que tiene que ver básicamente con la reflexividad. Y con eso lo dice todo, ¿no? Porque la reflexividad involucra considerar todos los elementos referidos a las tramas de poder, referidos a los valores, referidos a los intereses económicos detrás del conocimiento. El fundamento teórico del positivismo es el positivismo lógico, ya les he dicho, desarrollado por el francés Augusto Comte. Es la teoría que sostiene o que fundamenta al paradigma positivista. En el caso del naturalismo, la teoría o la base filosófica del naturalismo tiene que ver con la fenomenología, con el estudio de lo fenoménico, de aquello que se puede simplemente manifestar ante nuestros sentidos y ante nuestro entendimiento. Y lo conocemos en forma natural, tal como y se presenta. En el paradigma sociocrítico, el fundamento es la teoría crítica o el marxismo, ¿no? La teoría crítica y el marxismo, que son los soportes teóricos de este paradigma de investigación que hasta ahora tiene muchísima vigencia. Y el paradigma de la complejidad, como ustedes pueden ver aquí, tiene como fundamento teórico a la teoría de sistemas, a la teoría de la información, a la cibernética y a la comunicación, ¿no? Es decir, fiel a sus postulados, el origen del paradigma complejo integra diferentes campos del conocimiento, donde básicamente, cree Edgar Morin, se agotan los elementos suficientes para hacer una lectura amplia, adecuada y correcta de la realidad compleja. Bien, vamos a estar concluyendo. Probablemente no vamos a acabar ya esta diapositiva, pero la vamos a tratar de agotar hasta donde podamos. Los últimos elementos tienen que ver con cómo conciben estos paradigmas, la teoría y práctica, los criterios de calidad en la investigación, las técnicas e instrumentos y estrategias que se utilizan en la investigación y cómo se realiza el análisis de datos. Vale la pena, claro, resaltar que a medida que ustedes ven las diapositivas, vamos de los elementos más epistemológicos, teóricos, más generales y abstractos a los más concretos, llegando hasta las técnicas y cómo se hace y se procede con el análisis de datos en estos paradigmas. O sea, estamos aterrizando cada vez más. En lo que respecta a la teoría y práctica, el positivismo señala que están disociadas. Es decir, la teoría y práctica no son necesarias. Básicamente, el conocimiento es un proceso teórico, es un proceso de constatación de teorías, de refutación, de afirmación de teorías. Y no es necesario hacer una práctica transformativa, transformadora en el objeto de estudio. Para el naturalismo, teoría y práctica están relacionadas. Quien hace investigación cualitativa o naturalista tiene que ir a un terreno de investigación, desarrollar una práctica concreta de conocimiento, pero además de convivencia con aquellos a quienes les quiere interpretar el punto de vista de la vida, del mundo, y obviamente va a existir una retroalimentación mutua entre teoría y práctica. Para el marxismo, la teoría y práctica son indisociables. Para el marxismo no hay teoría sin prácticas revolucionarias. Solo es posible construir teoría en la medida en que prácticamente transformamos la realidad. No hay otro criterio de calidad otro criterio de verdad para el marxismo. Todo lo que es teórico solamente se puede corroborar en la práctica. Y desde la teoría de la complejidad, obviamente la acción, o sea, la acción supone complejidad. Esto quiere decir que, de cierta forma, teoría y práctica sí están integradas, que la acción produce no solamente, o la práctica no solamente produce teoría, sino que produce una serie de fenómenos mucho más amplios, ¿no? Ideológicos, políticos, económicos, etcétera, etcétera, que hacen que esa acción sea compleja. Vamos a irnos a los criterios de calidad. Para el positivismo, los criterios de calidad de la investigación tienen que ver con la validez de la investigación, es decir, la corroboración de las afirmaciones, la fiabilidad, que tiene que ver con la obtención adecuada de los datos, y con la objetividad. Es decir,
el siempre mirar desde afuera al objeto de estudio. En el naturalismo, el criterio de calidad básicamente tiene que ver con la credibilidad. La información tiene que ser respaldada, tiene que ser sustentada, con la confirmación, cualquiera que vaya a hacer una investigación al contexto donde se ha producido un trabajo, pues tiene que llegar a observar exactamente lo mismo y además tiene que operar con transferibilidad, es decir, que es un conocimiento que debe ser transferido a las comunidades donde se ha realizado o a los grupos humanos con los cuales se ha realizado para poder lograr una mayor, ¿cómo se podría decir?, validación, ¿no?, de ese conocimiento. Desde la perspectiva marxista, el criterio de calidad tiene que ver con la intersubjetividad, es decir, que el conocimiento llegue a el convencimiento o el consenso de todas las personas que forman parte de una comunidad. Por eso es intersubjetivo, cada cual llega al convencimiento de aquello y debe tener una validez consensuada, ¿no? O sea, como les he dicho, debe haber un consenso colectivo acerca del conocimiento. Ese es el mayor criterio de calidad. En la complejidad, el criterio tiene que ver con el diálogo continuado de conocimientos. En el positivismo, básicamente van a utilizar métodos cuantitativos, medición de test, cuestionarios y observación como técnicas e instrumentos y estrategias de investigación. En el naturalismo se van a utilizar técnicas cualitativas, estrategias descriptivas fundamentalmente. En el paradigma sociocrítico, estudios de caso, técnicas dialécticas. Y en el paradigma de la complejidad vamos a utilizar indistintamente técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos. En el análisis de datos, en el positivismo, el análisis de datos va a ser básicamente estadístico, descriptivo e inferencial. Es decir, va a utilizar el estudio de casos que van a constituir muestras de los cuales se va a inferir el conocimiento para poblaciones mayores. Y todo se va a hacer a partir de estadísticas, ¿no? En el paradigma naturalista, el análisis de datos tiene que ver básicamente con el análisis, es decir, descomponer los elementos de un todo en sus partes constituyentes, con la inducción y la triangulación de esos datos, es decir, que esos datos se corroboren por la mayor cantidad de técnicas posible. Y en el paradigma sociocrítico, el análisis intersubjetivo dialéctico, ¿no? Es decir, consenso entre todos para conocer. Y fíjense esto, en el análisis de la complejidad, en el análisis de los datos, es más bien imaginativo, ¿no? Es decir, tiene total libertad para aplicar cualquier tipo o modelo de análisis de datos. Bueno, eso sería todo, chicos. Hemos acabado la clase y más bien hemos acabado las diapositivas. Les agradezco por su atención. Ya se va a caer la grabación en unos segundos. Y bueno, cualquier duda o pregunta, comenzamos con dudas y preguntas sobre esta clase la siguiente semana. ¿Listo? Está bien, Lice. Perfecto. Entonces, nos vemos hasta el siguiente viernes.